Anunciado como cada miércoles en el espacio de inteligencia artificial, estamos con el ingeniero Sebastián García Parra, que está contento porque hoy tenemos un lindo partido por delante. Eso hay que decirlo, tenemos un lindo partido por delante frente a Internacional de Porto Alegre por Copa Libertadores. ¿Qué dice Seba? ¿Cómo andás? Buenos días, ¿cómo estás? Ya que me reí porque no, pero vos pensaste que yo iba a envenenar el programa, porque pensaste que iba a decir que estamos contentos porque juega Nacional hoy y porque alguien perdió ayer, pero... un poquitito. Bueno, por lo menos vamos a esperar qué nos pasa a nosotros. Esperemos. No, por las dudas, porque la venganza puede ser dura, siempre puede ser dura. Doble. Bueno, Seba, ha dado que hablar el aniversario número 50 de la llegada del hombre a la luna, pero poco se ha hecho mención acerca de el soporte técnico que se ha, digamos, en el Apolo. Correcto. Ha tenido el Apolo para poner el hombre a la luna, ¿no? Exactamente, y además hay historias preciosas y bastante ocultas ahí que la idea un poco de esta columna es empezar a, por lo menos a mencionar algunos aspectos. A ver, sacando cuentas, seguimos en fechas importantes porque hoy hace 50 años que se volvió de la Luna. Claro. Porque el despegue fue el 16 de julio del año 69, el 20 de julio del año 69 fue el alunizaje en el Mar de la Tranquilidad. Y el 24 de julio fue el retorno triunfal a la Tierra, o sea que continuamos en fechas importantes. Pero aquella época, cuando arrancaron los primeros vuelos espaciales, no había computadoras para hacer los cálculos de trayectoria de las naves espaciales. Claro. Eso lo hacían un grupo de mujeres afrodescendientes, que eran matemáticas brillantes, que hacían el cálculo con un lápiz, con un papel, con una máquina de sumar y con una regla. Básicamente son las que hacían los cálculos necesarios para que las naves pudieran despegar, puedan llegar al punto correcto y pudieran retornar sin mayor problema. Uh-huh. De hecho, de esas mujeres hay historias, hay una película, incluso que se llama Figuras Ocultas, que habla de este grupo de mujeres. Una de ellas se llama Katherine Johnson, una de estas mujeres afrodescendientes, que fue tan importante dentro de la NASA que en los primeros vuelos espaciales tripulados, incluso el de John Glenn, el propio astronauta pedía, ya habiendo las primeras computadoras en la NASA, no a bordo, sino en los centros de control en tierra, él pedía que igual los cálculos fueran revisados por estas matemáticas. O sea, era tal la confianza que se tenía depositada en este grupo de mujeres que cuando ya había computadoras incluso se pedía que fueran verificadas por ellas. Uh-huh. Claro. Ahora, ¿qué significó que el hombre fuera a la Luna? Significó que buena parte de los cálculos de trayectoria que se hacían en tierra se empezaron a hacer a bordo. Simplemente porque si habían desconexiones de radio, de conexión de radio de la Tierra a la nave, quedaban totalmente sin soporte para este tipo de cosas. Entonces era necesario desarrollar una computadora que pudiera llevarse dentro de la nave y dentro del módulo lunar. ¿Se acuerdan que eran dos partecitas que tenía? Una parte que continuó orbitando la Luna, que era, digamos, lo que era la unidad de comando, y después el módulo lunar, que fue el que alunizó. Claro. Donde estaba Armstrong y Aldrin, y Collins fue el que nunca descendió, sino que estaba esperando para que se volviera a acoplar el módulo lunar. O sea que había dos computadoras. En esa época, década de los 50, década de los 60, las computadoras tenían el tamaño de una habitación. Estaban hechas con válvulas. Entonces el primer desafío... Lo que hoy es un servidor para alimentar miles de computadoras, allí era una, ¿no? Así exactamente, y además es interesante porque eran tan grandes que eran refrigeradas por agua, y el calor con la humedad genera que vengan las cucarachas. Esas cucarachas se metían adentro de las válvulas y los programadores tenían que sacar las cucarachas con unas especies de pinzas. Ajá. y le decían bugs a las cucarachas, porque le generaban errores en los programas. Es lo que hoy denominamos bugs en los programas informáticos, viene de eso. El gran desafío era achicar el tamaño de eso, y la computadora que se desarrolló específicamente para el programa Apolo apenas pesaba 32 kilos. Se logró disminuirlo, hizo el MIT,
y fue la primera computadora con circuitos integrados. O sea, ya se dejó de usar válvulas y se... Cuando hablamos de circuitos integrados, hablamos de... chips, Ahí va. básicamente. Esos chips son chips muy básicos, fueron los primeros que lograron conformar una computadora. O sea que todo eso después obviamente se siguió desarrollando a las computadoras que tenemos hoy en día, que los fundamentos, digamos, los fundamentos de arquitectura de esos computadores hoy son los mismos. O sea, lo debemos a esa época. Y esas computadoras son las que de alguna manera le permitieron, por ejemplo, el alunizaje a Buzz Aldrin y a Neil Armstrong. Fue la computadora que fue calculando de alguna manera la trayectoria del alunizaje y haciendo los cálculos necesarios, claro, para que eso se pudiera hacer. Ahora, en esa época, lo interesante era que todo estaba enmarcado en el hardware. ¿Qué quiero decir con esto? Estaba enmarcado en la electrónica. No existía lo que hoy llamamos ingeniería en sistemas o ingeniería en computación. Todo el desarrollo de los programas informáticos era algo que no había comenzado. Todavía nadie le prestaba atención en la década de los 50, en la década de los 60. Los famosos bits, no. Los bits ni siquiera... Eso, digamos, todo lo que es desarrollar un programa, hacer un programa en realidad no era algo considerado una profesión siquiera, sino que lo importante estaba en desarrollar el equipo, ¿no? Los circuitos integrados, los discos, las memorias, todo estaba puesto ahí. Pero para esto era necesario desarrollar programas informáticos que además fueran muy resistentes a los fallos. Porque el primer programa informático que se desarrolló para el programa espacial, la NASA indicó, porque además tenían poca memoria las computadoras y no había mucho espacio para poner mucho código, que no era necesario que tuvieran control de fallas, porque los astronautas no se iban a equivocar. Y lo que sucedió en tierra, en uno de los simulacros que se hizo, es que el astronauta se equivocó, cargó mal los comandos. Entonces ahí la NASA dio marcha atrás y pidió que los programas informáticos que estaban dentro de esas computadoras de 32 kilos tuvieran además capacidad de corregir errores en caso de que el astronauta se equivocara. Claro. Y lo interesante es que otra figura oculta que aparece atrás de esto es una señora que se llama, pues está viva, Margaret Hamilton, que es considerada, mirá qué importante esto, ¿no?, la primera ingeniera de sistema de la historia. Fue la encargada de desarrollar el software para las misiones Apolo, en una época donde no existía el software. Entonces ella tuvo que desarrollar toda una disciplina que ella misma denominó ingeniería de sistemas, que es la que hoy... lo que hoy se estudia. Es lo que hoy se estudia. Lo que uno en la carrera. Donde era obviamente muy incipiente, ya tuvo que desarrollar procesos, tuvo que desarrollar protocolos, tuvo que dirigir un equipo de software, que en ese momento no existía esa disciplina. Y obviamente logró lo que parecía imposible, que los cálculos de trayectoria de la nave se hicieran durante el vuelo, obviamente con un backup en tierra, pero que los astronautas pudieran interactuar con una computadora. De hecho, era una computadora que tenía un teclado de 19 teclas, un pequeño monitor que indicaba qué comando estaba corriendo la computadora, y tenía algo así como 32 instrucciones, no tenía más que eso. Claro. El poder de cómputo de esa computadora era menor al de una calculadora actual. Yo ayer estaba haciendo algunos cálculos. Ese equipo tenía, digamos, el microprocesador, el cerebro de esa computadora de 32 kilos, era de 2 MHz. Hoy un celular estándar tiene entre 1000 y 1500 MHz. O sea que estamos hablando de que hoy un celular, el celular más económico de plaza, es 700 veces más rápido que la computadora que llevó al hombre a la luna. Y la memoria que tenía esa computadora era apenas 4 kilobytes. O sea que precisaríamos 1000 veces la memoria de esa máquina para guardar una fotografía actual, de alta definición. Entonces, con esos pocos recursos fue que se logró... o sea, 4 kilobytes, ¿y qué entra ahí? ¿Qué entraba? Entraba el programa. Entraba el programa que estaba ejecutándose en cada uno de los momentos. Después tenía una memoria, se llama memoria ROM, no había disco duro, pero una memoria que guardaba el programa, que no se podía modificar, no podía ser modificado durante la misión. Mucha responsabilidad tenía el equipo de esta señora de no equivocarse en tierra
en cuanto a la escritura del programa y que no hubieran errores, porque eso después no iba a poder ser corregido. Claro. Durante el viaje. Pensemos que en ese momento era mucho. De hecho, hay una fotografía que se puede googlear. De hecho, si ustedes googlean el nombre de la persona, que es Margaret Hamilton, ella aparece con una pila de papeles que son más altos que ella, donde está demostrando toda la capacidad que tenía en la memoria. Que podía almacenar todo lo que estaba en esos papeles, que era el programa informático almacenado en esos 4 kilobytes. Claro. Entonces, en ese momento sí parecía mucho. De hecho, lo era. Y hay una historia que me parece fantástica, que es el momento del alunizaje. El momento del alunizaje fue el momento, uno de los momentos más críticos. Fue el momento en que, que el módulo lunar estaba bajando en la Luna, que esa transmisión se estaba haciendo para todo el mundo. Es inevitable pensar que además esto era tenía un componente de Hollywood, ¿no? O sea, sí. Además, un componente muy marcado por el contexto geopolítico en la correcto. época. La Guerra Fría, totalmente. La guerra espacial, fundamentalmente contra los rusos. Sí. Entonces, eso no podía fallar. De hecho que fallara iba a ser un enorme papelón histórico. Durante la bajada, durante el alunizaje, falló la computadora. De hecho, Aldrin, que era quien comandaba la computadora, transmitió a tierra de que la computadora estaba dando problemas y que le estaba dando un error. Entonces esta nueva flamante ingeniera de sistemas se dio cuenta que en realidad esto lo tuvo que hacer muy rápido. Pensemos la tensión que tenía esa mujer en ese momento. Claro. El error no era del software que ella había escrito, del programa que ella había escrito, sino que la NASA le había pedido a Aldrin que activara otro sensor de backup, que lo que hizo fue llenar la memoria de la computadora. Entonces ella pudo darse cuenta, y su equipo, darse cuenta de eso en tierra, y pidió reiniciar la computadora durante el alunizaje. Yo sé que esto, de hecho la distancia suena trivial, pero le pidió que reiniciara la computadora, que potencialmente si fallaba, lo primero que iba a provocar por lo menos era que se abortara la misión. La máquina se reinició y se pudo hacer el alunizaje. ¿Y cómo se hacía esa comunicación entre los de arriba y el de abajo? Se hacía vía radio. La computadora transmitía datos ya en ese momento, podía transmitir datos. Ahí va, yo quería saber si desde el punto de vista computacional se hacía comunicación. Lo que se sabía de tierra eran cuáles eran los comandos que se estaban ejecutando en la computadora en ese momento. Pero además, vía radio, y están las grabaciones, Aldrin notifica que está fallando en la computadora. Claro. Con un error que es el famoso 1201 y 1202, eran los errores que le estaba dando la máquina a él, que quería decir me quedé sin memoria. Entonces, lo importante de lo que fue el desarrollo informático en esa época, que hoy lo estamos disfrutando, que no sabemos si hubiera sucedido esto, con qué velocidad se hubiera dado. De hecho, yo decía, los primeros circuitos, la primera computadora con circuitos integrados fue esa, y de hecho la empresa que desarrolló los circuitos integrados para la NASA era una empresa en la que trabajaba un señor llamado Moore, que después fundó una empresa llamada Intel, que creo que es bastante conocida. ¿Qué te parece? Que de alguna manera fue el productor de los principales circuitos integrados del mundo durante muchísimos años, y los microprocesadores que utilizamos en nuestras computadoras. Entonces, si habrá sido importante el rol de la computación en ese momento. Sí, ¿no? Y lo que significaba para la época, digamos, en Uruguay recién había desembarcado la televisión hace pocos años, y en otros países ya se estaba desarrollando la computación a ese nivel, ¿no? Correcto, y además con motivos absolutamente imprescindibles. No era un lujo que estuviera la computadora a bordo, sino que era una necesidad. Pensemos además que la misión Apolo no era un proyecto, era un programa. ¿Qué quiero decir con esto? Un programa es que para que eso se sucediera había una serie de proyectos, cientos de proyectos ejecutándose al mismo tiempo. Claro. Acá estamos hablando de la computadora a bordo nada más. Porque estoy pensando, Seba, que Internet en realidad ya existía, ¿no? Como tal, fenómeno de comunicación. Existía. De alguna manera se había desarrollado a nivel militar, ¿no? Existía ARPANET, sí, claro, que fue los orígenes de Internet, que era una red muy chiquitita, cableada. Pero pensemos que lo que teníamos que lograr en ese momento era la transmisión de datos a través del espacio,
que de hecho hoy la NASA tiene su propia red que transmite datos desde Marte, por ejemplo, datos, o incluso más lejos, ¿verdad? Sondas que están incluso a nivel de Plutón, transmite datos vía espacio de la Tierra. Claro, totalmente. Bueno, Seba, te despido. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, muchas gracias. Ojalá que, gracias a vos, como siempre, que con buenos resultados en el día de hoy y que visitemos Porto Alegre con resultado a favor. Así será. Por favor, vamos a ver. Yo sé que Camino, que les aviso a los oyentes, lo dije más temprano, se reintegra mañana, amigo, aquí en la mañana en Camino. Si él está muy a favor de los equipos uruguayos, como posición como hincha de un cuadro menor, de menor talla aquí en Uruguay, como Liverpool, siempre se pone del lado del equipo uruguayo. Correcto. Salvo cuando juegan contra ellos, obviamente, o contra un cuadro menor también, a nivel local. Correcto, ¿me vas a preguntar algo? ¿Me vas a preguntar algo al respecto? No. Eso, que conversen con Camino posiciones al respecto de otros equipos. Pero gracias, Eva, nos vemos la semana que viene, dale. Nos vemos la semana que viene.